En este vídeo vas a ver qué diferencias hay entre arreglar la moto en un taller particular y uno oficial de la casa Honda. Compré un variador por internet y no sabía dónde colocarlo. Entonces primero fui a uno particular, pero no lo coloqué ahí. No me gustó mucho, no me convenció. Y después tuve que ir a uno oficial. Vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro. Que tiene aquí los rodillos estos, que son un poco más ligeros que los originales. Y tiene esto que también, y esto es más pesado, algo así. Y hay que cambiar, este muelle va en el embrague. Entonces escuché que con esto la moto iba más fluida, que iba a ir un poco más potente pero más fluida, vamos. La razón principal por cambiar el variador es que ya cambié el embrague, cambié la correa y aún así de vez en cuando me sigue como resbalando la correa. Entonces lo único que me falta por cambiarle es el variador ese, a ver si mejora. Entonces me dirijo a un taller de Padrón. Y dice el mecánico que cobra sobre 25 euros la hora. Yo creo que en una hora eso está listo. Pero le voy a proponer otra cosa. Le voy a pagar lo mismo y a ver si me deja poner el variador. Lo voy a poner yo y voy a intentarlo, vamos a ver si me sale. Ya vi varios vídeos de YouTube y no parece complicado. Así que venga. Vamos allá. El problemita que le vi a la moto, que lo hace de vez en cuando, no lo hace siempre también, porque ahora me estaba fijando y no lo hace, que era en parado, al arrancar en parado, como que retemblaba la correa. Ahí lo hizo un poco. Sí, ahí lo hizo un poquito, pero no lo hizo demasiado. Yo creo que es cuando sube cuestas, es cuando más se nota eso. Entonces a ver si evitamos ese retemblor, ese resbalón que tiene de la correa. Venga, pues ya me falta poco para llegar, unos 15 minutos llegamos al taller. Por aquí era, señores, por aquí está. Ahí, ostras. Aquí está el taller. Ya lo tenemos. Wow. Muy bien. Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Era por o variador. Para poner o variador. ¿Algún variador ahí? Sí. Vale. Mira, podo axudarte e así aprendí a colocalo? No. Non se pode, non? Vale, ok. Espera, que teño aquí. É que eu o problema que lle vexo de vez en cando faino que ao arrancar en parado como se resbalara a correa. Pode ser que teña falta de correa. Pero cambién a correa, o embrague, as dúas cousas. E o único que me falta por cambiar é eso. Non sei. Xa me metes nun compromiso, porque xa pedichesme vez para poñer isto. Sí, pero ti cobras no que sea. Si me poño con eso, xa me pode levar por menos tempo ou máis tempo, non o sei. Exacto. Entonces, o mellor, eso xa depende. Ti disme o que besas, claro. Non sei, é que non sei. Deixeme as chaves, Sí. pero non che vou... É que me dixeches para unha hora, Sí. non vai estar para unha hora. Xa. Eso es como son. Bueno, pues ya salimos del taller. Tardamos unos 50 minutos ahí. Y total para nada. El mecánico dice
que vio que se cambió la correa, pero que no era original, entonces recomienda meter una correa original. Después dice que metiendo el variador malo sí, que posiblemente no mejore mucho la moto y que vuelva a hacer ese ruido que tiene al arrancar. Entonces que lo mejor sería dejar la moto ahí y tendría que revisarla mejor y meter otras piezas que él vea convenientes y que le tendría que dejar como señal o como fianza 100 euros. Entonces ya me suena mal, me sonó muy chungo eso, no sé. No sabe lo que le va a cambiar y que le deje 100 euros ahí y que, claro, que no sabe el total cuánto va a ser. Y yo le dije, ¿y entonces qué serán? ¿Sobre 200? No te puedo decir. Entonces, pues nada, voy sin el variador puesto. Me cobró 15 euros de mano de obra por mirarla y nada más. Pues así vamos. Vamos como venimos. Vaya rollo. Bueno, segundo intento para poner el variador de la moto. Ahora vamos a otro taller, a un taller de Honda oficial de Pontevedra. Ya que el anterior que fui, el taller de Padrón, no me dio mucha confianza, ya que decía que tenía que pagar 100 euros de fianza y que no sabía cuál era el total, que podía ser más de 200 euros incluso. Y todo por el tema de un ruido al arrancar, que debe ser algo de configuración de la correa o del variador o del embrague. Pero el de Padrón ya decía, no, esos son unas piezas de desgaste de no sé qué, que no me dijo, no sabía ni cuáles eran. Entonces ya no me dio mucha confianza que va el chico ese. Vale, vamos aquí a este de Pontevedra. Es un poco más caro, pero al final conoce mejor la moto, tiene más experiencia en estas motos. Así que vamos a ver qué nos dice este super taller de Honda. Creo que se llama Enermas o algo así. Bueno, pues ya dejé la moto ahí, en Honda, en Emotos, ya hace un poquito más de una hora, y a ver si ya acabaron con el variador Maloxi. A ver si está listo ya la cosa. Hola. Hola. ¿Listo? ¿Qué tal estaba? Los rodillos estaban cuadrados. Ah, Pero cuadrados. estaban fatal luego, ¿no? Esto es el muelle que se sustituyó, El viejo. el portaguías con las guías, campana del variador y los rodillos. Limpiamos toda la transmisión por dentro, estaba muy sucia y es más, está echando aceite para dentro de la transmisión por los retenes y los rodamientos. Lo que te iba a comentar. Le va a tocar cambiar rodamientos de transmisión, ya adelante y atrás, los 3 rodamientos con los retenes y todo, porque ahí el retén delante estaba babeando y está metiendo aceite para adentro. Sí. El embrague, en la campana le pasamos una lija porque estaba como muy liso ya, muy cromado, como si patinara un poco. Pero ya te digo, estaba babeando por el retén del eje de la transmisión. Tanto te pierdes el de atrás, donde va la rueda, como el de adelante, el del variador. Los dos. Y el que más pierde es el de adelante. El de adelante. Retén y rodamientos. La rueda ya canta, la rueda por ahí. La rueda, el rodamiento. Sí. Y eso atrás, Sí. está cantando ahora.
Pero antes aquí está, no se ve hasta que enciendo la moto. En lo que es los 3 rodamientos con los 3 retenes, se anda sobre 60 euros. Somos mano de obra. Bueno, pues ya salimos del taller de la Honda y me dejó las cosas muy claras. Todo el sistema de transmisión estaba como lleno de aceite de una pequeña fuga de los retenes. Ahí está la razón del consumo de aceite. Entonces hay que cambiar los retenes. El presupuesto que me dio sobre 120 euros con retenes y mano de obra. Mano de obra casi le lleva 1 hora y media. O también me dijo que se puede esperar igual unos meses también para hacer ese cambio. Pero que mejor es hacerlo ya para que no pierda más aceite por ahí. Estamos con el variador de Malossi. Vamos a probarlo a ver qué sensaciones da. Por ahora va bien. No sé, yo creo que va muy parecido al otro, ¿eh? Bueno, acabo de salir también. Tengo que probarlo igual por cuestas arriba y así con un poco de velocidad. Un poco más de ruido se nota en el motor, en la transmisión o algo. Bueno, voy a hacer una comparativa de consumo. Ahora hice 179 con el variador antiguo, el variador original de Honda. A ver si este variador de Malossi, como dicen, consume más que el original. A ver si viene una recta aquí, podemos acelerar un poco. Bueno, ahora hay algo de subida. Vamos a ponerlo al máximo. Ya está ahí, casi 100 kilómetros por hora me está dando. Casi 100, con lo cual con este variador la moto corre un poco más. Es debido a un factor, que se cambió el muelle del embrague. Entonces este muelle del embrague va un poco más suelto, la moto no lo aprieta tanto la correa, entonces va un poco más suelta a su aire y corre un poco más. A mí la velocidad punta no me interesa mucho, pero bueno, lo tienes ahí. El caso también es el arranque de cero, a partir de cero. El arranque a partir de cero tiene una cosa, que la moto se revoluciona más rápido. Se revoluciona mucho el motor, como para correr un poco más. En cambio el de antes no, el de antes con pocas revoluciones ya andaba, ya caminaba la moto. Ahora hay que revolucionarla más para que empiece a caminar. Ese detalle no sé si me gustará mucho. La noto un poco más ruidosa también. Pero bueno, no está mal, no anda mal en general. Bueno, os voy a enseñar lo que le cambiamos a la moto. Los variadores antiguos, el variador antiguo y las piecitas estas circulares que no me sale ahora el nombre. Esto que va aquí dentro del variador, ahí son 6 en total,
Estos, decía el mecánico que estaban como muy gastados. Sí, aquí se nota que están como cuadrados. Aquí, este se nota, sí. A ver si se ve ahí bien. Fíjate. Fíjate, sí. Tiene una marca por aquí, otra por acá. Después iría esto aquí encima. Pero tiene que encajar. Ahí. Ahora estaría encajado. Y esto iría en la parte de aquí. Y ya tocaba cambiarlo. Y esto va en el centro. Es un bulón o algo así. No sé cómo era. Va en el eje central de la moto de transmisión. Así. Y esto es el muelle que va en el embrague, claro. Entonces, si te fijas, es un muelle más duro. Ahora, el que pusimos debe ser más blandito y con eso la moto va más suelta, la moto. No frena tanto. Con lo cual es la razón de que corra un poco más, va más suelta la moto. Bueno, pues me acabo de llenar las manos de grasa para ver que no haya el ruido ese que hacía antes. Ahora va bien. Pero claro, va bien, va a ir bien durante un tiempo, hasta que le vuelva a salir de aceite por los retenes y ensucio de nuevo la correa y el variador, con lo cual a la larga tenemos que cambiar los retenes esos. Y otro retén que me enseñó es el de la rueda, el retén o rodamiento de la rueda trasera. También hace ruido, ya que al moverlo hacía un ruido extraño, sí, como un freno ahí que tenía. Pues bueno, hay que hacer esos cambios y nos queda la moto a punto.